Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro, no hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Levantamos nuestras manos al Señor. Con un grito declaramos nuestro amor. No hay otro, no hay otro como Dios. Él es digno de adoración. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. Santo, 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 santo. Poderoso es el Cordero que venció. Majestuoso, victorioso, al Rey eterno alzaremos nuestra voz. No es casualidad que estés aquí, es una causalidad que estés hoy aquí. Hay una causa de parte de Dios para tu vida que hoy vos estés acá presente, ¿sí? El Señor no nos llama para ser espectadores. El Señor en su infinita misericordia nos llama para ser partícipes, para ser autores de la obra que Él tiene para con este mundo. Así que no te sientas espectador, sino sentite partícipe, parte fundamental de la obra de Dios para que el Evangelio llegue a otras personas y para que el mismo Señor y Dios Todopoderoso actúe en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, en las cosas que estás necesitando que Dios dé respuesta. Pero claro, como siempre sucede al ser humano, nos atacan las dudas. Y a veces nos sentimos mal porque tenemos dudas, ¿sí? Y nos sentimos que somos flacos, débiles en la fe por tener esas dudas. Pero ¿sabes qué? Cada uno de nosotros tenemos derecho a dudar, ¿no? Así como la justicia dice que uno no es culpable hasta que se demuestre que realmente es culpable. Puede ser acusado, pero hay que hacer todo un juicio y buscar todas las pericias para determinar que las pruebas den que sos realmente culpable. Y tener dudas no está mal. Ahora, permanecer en la duda, vamos a ver si está bien o no está bien. Pero, ¿cuántas cosas en tu vida, en mi vida, nos producen dudas? Normalmente cuando vamos a emprender algo nuevo, llámese
un estudio, una universidad, un secundario. Los niños cuando dejan el jardín y empiezan la primaria necesitan que sus padres los acompañen, ¿no? El primer periodo de jardín de infante que necesitan que la primera semana vayan menos horas porque los chicos se los está sacando de su entorno familiar y se los está dejando en un entorno totalmente desconocido. Aquellos que han terminado una etapa de estudios y empiezan otra, o aquellos que pasan de un año al otro y te han dicho que el siguiente año es el peor, es el terrible. O aquellos que vamos y nos presentamos a una entrevista de trabajo y vemos una fila larga de gente que está anhelando el mismo puesto por el que vas vos. Y vos decís, ¿y a mí me van a llamar? Hay 100 delante mío y 100 atrás mío, justo a mí me van a llamar, ¿no? Y te invade la duda porque decís, ¿quién soy yo para que me llamen? Pero sin embargo estás ahí haciéndote presente, esperando. Y quién decir de la fila que hacemos en la presencia del Señor esperando que Él conteste una petición que tenemos ante Él, ¿no? Nos arrodillamos, oramos mientras vamos caminando y hablamos con Dios y le pedimos, Señor, necesito, quiero, anhelo, tengo esta prueba, tengo esta necesidad. Y de repente nos decimos, ¿y quién soy yo para que Dios me conteste? ¿He cumplido con los requisitos para que Dios me conteste? No los he cumplido. Pero tú eres un Dios de amor y de misericordia y siempre contestas. Esa sería una respuesta de fe, ¿sí? Pero tenemos dudas, permanentemente tenemos dudas. ¿Será que el Señor va a venir a buscar realmente a una iglesia? ¿Será que el Señor va a venir quizás por segunda vez? Y dudas, y dudas, y dudas. Pero cada uno de nosotros no debemos de sentirnos culpables por tener dudas. El tema es qué hacemos con esa duda. Y podría hacerte una pregunta al final de este mensaje del día de hoy es, ¿qué vas a hacer? ¿No? Estate permanentemente expectante porque Dios hoy te quiere hablar a tu vida. Así que puedes decirle con un pequeño codazo suave al que está a tu lado, estate expectante. Hoy Dios te está hablando. Hay muchas veces que le hacemos peticiones ante Dios y vamos ante Él y entendemos de que Dios sabe nuestra necesidad, que Él entiende nuestra necesidad y decimos, ¿por qué le tengo que pedir si Él todo lo sabe? ¿No? Y nos encontramos también con un pasaje en la Biblia que no lo tengo anotado hoy, así que no se asusten, no se los voy a pedir, donde un hombre ciego se presenta delante del Señor y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Hello, Jesús, estoy ciego. ¿Qué te vengo a pedir? Pero el Señor necesitaba saber cuál era la intención del corazón, porque hay quienes quieren seguir permaneciendo en su condición de víctimas. ¿Conocen a esa gente? Que les gusta seguir permaneciendo en su condición de víctima. Entonces el Señor Jesús quería estar seguro. Porque como ciego, obviamente, Él dependía del favor de los demás. Y a veces nos acostumbramos a depender de los favores de los demás. ¿Cuántos estamos acostumbrados a depender de los favores de los demás? No se animan a levantar la mano, ¿verdad? Pero a veces nos acostumbramos a la dependencia de que otro nos haga favores. Y este hombre ciego de nacimiento estaba ahí y ¿qué quieres que te haga? Le dijo Jesús. Aquel que venía sanando, venía resucitando muertos, venía haciendo milagros, le preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego tuvo que contestar, quiero recobrar la vista. Entonces, por eso es necesario que vos presentes tus peticiones al Señor, ¿no? Porque yo sé que más de una vez hemos dicho, Señor, ¿qué acaso no sabés que necesito? ¿No sabés que estoy sin trabajo? ¿No sabés que no me alcanza? ¿No sabés que no puedo pagar el alquiler? ¿No sabés que no llego a fin de mes? ¿Acaso no sabés eso? ¿No sabés que me duele la cadera? ¿No sabés que me duelen las rodillas? ¿No lo sabés? Si vos todo lo sabés. Pero bueno, el Señor te da la libertad de tomar la decisión. ¿Querés seguir estando en ese estado o querés que te sane? Lo mismo con el Espíritu Santo. ¿Querés recibir la promesa del Espíritu Santo en tu vida o no la querés recibir? Y encontramos a alguien de cual habló el profeta Isaías 400 años antes que el Señor Jesucristo llegara a esta tierra, llamado Juan el Bautista.
que el profeta Isaías supo decir: voz del que clama en el desierto, preparar la senda para aquel que viene en el nombre del Señor, que hablaba de Jesucristo, primo de Jesús. Cuando las dos madres estaban embarazadas y se encontraron, la madre de Jesús y la madre de Juan estaban embarazadas, se encontraron, dice que dentro de sus vientres saltaron los niños en gestación, porque ya había una conexión entre ellos. Y ese hombre, Juan el Bautista, aquel que mismo en el río Jordán, el Señor Jesús se le presentó para ser bautizado y le dijo: Señor, yo no soy digno de atarte la sandalia de los pies, y tú vienes y pides que te bautice. Y Jesús le contestó a Juan el Bautista: es necesario que yo lo haga para testimonio de los que están viendo. Y ese hombre, Juan el Bautista, cuando lo bautizó al Señor Jesús, tuvo una visión. Vio al Espíritu Santo descender como paloma sobre Jesús, y de ahí salió una voz que le dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Ese Juan el Bautista, luego de haber visto todas esas cosas, empezó a tener dudas. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 2 al 5, en el nombre de Jesús, dice así: Juan estaba en la cárcel y él, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otros? Hello, Juan el Bautista, ¿qué pasa? Todo lo que vivimos juntos, todo lo que hicimos juntos, ¿qué pasó? Ahora, porque estás preso, tenés dudas. Te llegan las noticias de las cosas que estoy haciendo y tenés dudas. Y Juan el Bautista tenía seguidores, tenía sus discípulos, ¿no? Entonces él le preguntó: ¿eres tú el que ha de venir? Le mandó a preguntar: ¿o esperamos a otros? Jesús respondió: vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. No le dijo Jesús: vayan y cuéntenle lo que yo les digo. Cuenten lo que están oyendo y lo que están viendo. Sean testigos de lo que están viendo que está sucediendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los que son pobres, y a los pobres les ha anunciado las buenas noticias. Ese hombre tenía dudas. Y si Juan el Bautista, de quien un profeta ya había hablado, tenía dudas, ¿acaso yo no tengo derecho a tener dudas? Así que decir al que está a tu lado: quédate tranquilo, tenés derecho a tener dudas. Lo importante es que cuando uno tiene dudas, ¿qué hace? Pregunta. Cuando uno tiene dudas, pregunta. Recuerdo que de joven mi madre me mandaba a buscar trabajo ya con 12, 13, 14 años, Maxi. No te puedo dar de comer, tenés que colaborar, hay que ir a buscar trabajo. Entonces ella me decía: vos te bajás en Constitución y te vas al primer puesto de diario y le decís al puestero: buenos días, y ahí le preguntás qué colectivo te lleva a tal lugar. Y claro, era el buenos días. Ustedes saben que saludar a una persona a primera hora de la mañana es una llave que abre los caminos, que abre las puertas. Porque lo he comprobado, he llegado a un puesto de diario y ¿el 28 dónde para? Y el hombre siguió como si no hubiera existido. Ahora, si yo iba y le decía: buenos días, ¿cómo le va, señor? Disculpe, quiero hacerle una pregunta. El hombre con una sonrisa me decía: sí, ¿qué deseas saber? ¿No es cierto? Porque ellos no están ahí para como agentes de turismo para guiar al transeúnte. Están para vender diarios. No sé todavía si siguen estando los puestos de diario en Constitución, ¿sí? Algunos hay, algunos no hay, pero hay comercio. Y era fabuloso ver cómo la persona, cuando uno la saluda, con una sonrisa nos da la información que necesitamos. Donde es ahí que mi duda es evacuada al momento en que hago la pregunta. Entonces, aquel que tiene dudas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que preguntarse. No está bien quedarse con las dudas. No está bien quedarse, solían decir algunos por ahí, quedarse con el entripado. ¿Vieron cuando hay algo que no sabés y te causa ahí revoltijo de estómago y vos decís: ay, pero me tengo que sacar esta duda? Y si te quedás con la duda, te hace mal.
Si te quedas con la duda, te está dañando a tu saber de lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Por eso es necesario y es esencial salir de la duda. Dudas podemos tener todos, pero lo importante es no quedarse con la duda. ¿Esto le gustará al Señor o no le gustará al Señor? ¿Esto es pecado o no es pecado? ¿Estoy bien delante de Dios o no estoy bien delante de Dios? ¿Estoy en condiciones de hacerle una petición a Dios o no estoy en condiciones de hacer una petición a Dios? ¿Por qué Dios me va a contestar o por qué Dios no me va a contestar? ¿Cómo puedo librarme de la duda yo? Acudiendo a aquellos que están como mentores, a tu líder de grupo de amistad, al pastor, aquel que vos veas que su vida es digna de consultarle. No te quedes con la duda. Ahora bien, en el momento donde aparecen las dudas, suele ser en medio de la tormenta. Porque cuando siempre hay un plato para comer en casa, cuando siempre hay dinero para pagar los servicios y pagar los impuestos, cuando todo va bien, pareciera que no hay duda. ¿Verdad? Todo está bien, ¿no? El Señor bendice, vamos, todo, pero en medio de la tormenta, cuando la cosa empieza a escasear, cuando empieza a faltar el plato, cuando las zapatillas empiezan a quedar chicas porque a los niños le crecen los pies, ¿sí? Cuando las mangas empiezan a quedar por los codos porque ya le creció, ya inventamos modas nuevas, ¿no? Ahora el pantalón se usa media bota ahí, ¿no es cierto? Pero no, cuando las cosas empiezan a quedar chicas, ahí empezamos a tener dudas. ¿Está Dios conmigo o no está Dios conmigo? ¿Dónde está Dios? Estoy pasando por esta tormenta y Dios, ¿dónde estás en medio de esta tormenta? Es un torbellino lo que está sucediendo en mi casa, en mi vida, en este barrio, en esta provincia, en este lugar. La estamos pasando mal. ¿Y dónde estás, Dios? Y no va a faltar quien venga y te pregunte, ¿y tu Dios dónde está? ¿Qué está haciendo la iglesia por la situación de este mundo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está haciendo tu Dios? Entonces más leña al fuego te echan y más dudas te echan. ¿Dónde está Dios en medio de la tormenta? Nos encontramos en la Biblia unos seguidores del Señor, sus discípulos, sus apóstoles. En Mateo 14, 29 al 33, dice así en el nombre de Jesús. Dice que estaban, para ponerlos en contexto, el Señor Jesús había terminado de estar con una multitud de personas, hablándoles de los acontecimientos venideros, hablándoles de que Él había venido a sanar y a curar y a rescatar lo que se había perdido, a perdonar el pecado de este mundo. Y luego de esa gran multitud que Él tuvo que atender, le dijo a sus discípulos, súbanse a la barca y vayan al otro lado. Y el Señor dice que se fue a solas a orar y de repente a ellos a mitad de camino se les atraviesa una tormenta. No sé si alguna vez, ¿quién anduvo en algún bote, en alguna canoa, en algún barco alguna vez? ¿Quién anduvo? Bueno, tenemos un par de marineros. Bien. Yo no sé si han andado por aguas profundas, ¿sí? Pero a mí, gracias a Dios, he andado en bote, en catamarán, en canoa, he remado, todo, pero nunca anduve en aguas de alta mar, ¿sí? Donde miro para todos lados y lo único que veo es agua. Y mucho menos he andado en una tormenta. Pero sí me imagino y me figuro lo que es que cuando vos mirás para todos lados y lo único que ves es agua, y de repente una tormenta se viene y dice que en este acontecimiento las olas, dice que llegaban a tapar la barca. Era tanta la tormenta que el agua llegaba a meterse dentro de la barca. ¿Y qué pasa cuando el agua se mete dentro de la barca? Se hunde. Y yo no sé si alguna vez te sentiste así. Que los problemas eran más altos que vos y tu barca te daba la sensación que se hundía. ¿Y mi vida? ¿Qué está pasando? Me estoy hundiendo. Y están tus amigos alrededor, tu familia, y los ves con la misma cara de desesperación. Nos estamos hundiendo. Nos estamos viniendo abajo. No hay nada que nos pueda sostener. ¿Qué está pasando? Estamos en medio de una tormenta.
¿Cómo vamos a salir de esta? Y de repente, allá ven estos discípulos, ven por ahí alguien que viene caminando por encima de las aguas. No había tierra cerca, venía caminando por encima de las aguas. Jesús mismo se le había aparecido caminando por encima de las aguas y empieza a tener un diálogo con los que están en la barca. Uno de ellos dijo, es un fantasma. No, dijo el Señor, soy yo, soy Jesús. Y entonces dijo, pero tú eres Jesús el que está caminando sobre las aguas. Dijo Pedro, sí, soy yo, Pedro. Y si realmente eres tú, Jesús, haz que yo camine hacia ti. Pedro sabía de que Jesús podía hacer eso. Entonces por eso lo puso a prueba. Si realmente eres tú, Jesús, haz que yo en medio de esta tormenta camine por las aguas hacia ti. Y a veces tenemos esa fe, tenemos esa convicción. Y en medio de la tormenta le decimos, Jesús, yo puedo caminar en medio de la tormenta. Puedo tener la mirada fija en ti y puedo caminar hacia ti en medio de la tormenta. Sí que puedo y tenemos esa convicción. Y nos largamos a caminar y a seguir a Jesús en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Y lo seguimos a Jesús y empezamos a caminar como hizo Pedro mirándolo a Jesús. Y fíjense lo que dice el versículo 29 del capítulo 14. Dice, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y ahí estamos nosotros. Cuando empezamos a caminar en medio de la tormenta mirando solamente a Jesús. Y empieza a soplar el viento y empieza a soplar, cosa que ya estaba sucediendo. Y nos agarra la emoción, entonces sí, yo creo, y nos largamos a caminar con nuestra vista puesta en Jesús y vamos hacia Jesús. No importa la tormenta, estamos caminando sobre la tormenta. Pero de repente nos viene la duda. Ay, pero yo estaba en medio de una tormenta. ¿Qué pasó? Estaba en medio de una tormenta y ahora estoy caminando mirándolo a Jesús, pero estoy en medio de una tormenta. Y fíjense lo que sucede cuando este hombre empieza a dudar, sintió que se hundía y pegó el grito, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Estamos caminando en medio de una tormenta. ¿Y querés que te diga algo? Permanentemente va a haber tormentas en tu vida. Y en mi vida, y en nuestra vida, permanentemente. Van a ser pocas las veces que nos encontremos con un oasis de tranquilidad. Pero las tormentas van a estar permanentemente. Pero que ¿por qué el Señor Jesús le reprochó? Dijo, hombre de poca fe, venías caminando hacia mí en medio de la tormenta y dudaste, te acordaste de que estabas en una tormenta cuando nunca saliste de ella. Era necesario simplemente no quitar la mirada del Señor Jesús. Pero no temas, porque en medio de la duda, cuando sientes que te estás hundiendo, el Señor Jesús te va a extender la mano. Y te va a sacar, y te va a levantar a flote, y te va a llevar a un puerto seguro. Y cuando te lleve al puerto seguro, la tempestad se va a calmar. Para demostrarte de que Él tiene autoridad sobre todas las cosas, de lo que está en la tierra, de lo que está en el cielo y de lo que está aún debajo de la tierra. Él tiene autoridad, porque a Él se le fue dada toda la autoridad. Es necesario creer. No te quedes con la duda. No te quedes con la duda. Cuando tienes una duda, tienes que acudir primeramente a tu Creador. Él te va a sacar todas las dudas. Nunca te quedes con una duda. Jesús, en un momento, se encontró con una higuera que no daba fruto. Él tuvo hambre, porque Jesús como hombre tuvo hambre. ¿Cuántos sufren el hambre acá en esta tierra? Bueno, somos poquitos, les aviso, ¿eh? Los que no miraron, algunos levantaron 2 manos. ¿Sí? No estoy hablando de pasar hambre, sino de que nos duelen las tripas cuando queremos comer y no está la comida. Yo soy uno de los que se pone muy nervioso si tengo hambre y no hay que comer. Voy y abro 10 veces la heladera en cosa de 5 minutos.
¿sí? A ver qué es lo que hay para rajuñar y comer ahí, aunque sea para hasta la hora que esté la comida. ¿Sí? Un pedacito de queso, una galletita, algo tiene que haber para engañar el estómago hasta que llegue la comida. Jesús era hombre, perfectamente hombre, porque dijo que Él no escatimó ser como Dios y se hizo igual a nosotros. Entonces, como hombre, tuvo hambre y se presentó delante de una higuera. Y esa higuera la vio muy pomposa, con muchas hojas, muy verde, muy linda. Pero cuando empezó a escarbar no había fruto. No había ni un solo fruto en medio de ella. Entonces el Señor dijo, ¿de qué te sirve? Hermoso tronco, hermosa rama, hermosas hojas, hermosa sombra que estás dando. Pero tenés una predestinación, dar frutos. La higuera estaba predestinada a dar frutos. Y la higuera que no da fruto, el Señor la secó. La secó. ¿Por qué? Porque no daba fruto. No estaba cumpliendo con su predestinación. Y vos estás predestinado por Dios a llevar frutos. Y no es que te van a empezar a salir frutitos de tu cabecita y tus bracitos, sino que estamos hablando de frutos dignos de arrepentimiento. Aquellos que dicen que nos arrepentimos de nuestros pecados y hoy caminamos de una forma diferente. Y aquellos frutos que hablan y testifican de que Jesucristo es el único Dios y verdadero, la solución a este mundo lleno de dudas. Aquel que va a callar toda duda que este mundo tiene. Esos son los frutos que el Señor quiere que demos. Y resulta ser que cuando los discípulos vieron esto, le preguntaron qué fue lo que pasó. Versículo 21 de Mateo, capítulo 21 de Mateo, versículo 21, dice así, les aseguro que si tienen fe y no dudan, respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. El Señor hizo lo de la higuera para mostrarle la potestad que Él tenía. Y ellos se asombraron, ¡wow! Secó la higuera. Y Él le dijo, ustedes se asombran por esta higuera que yo sequé. Si ustedes tienen la fe suficiente, pueden decirle a este monte, ve y échate al mar. Y Él lo hará. Y así va a suceder con todo lo que le pidan a Dios. Obviamente, no vas a pedir que descienda fuego sobre nadie, porque Dios no te lo va a conceder, ¿sí? No vas a pedir que te llueva dinero, porque Dios no te lo va a conceder, porque aquel que no trabaja, que no coma, lo dice la Biblia, ¿sí? Cada cual es digno de su trabajo, es digno de su salario, ¿sí? Y es digno de llevar su plato, el plato de la comida, a su hogar. Pero el Señor, cuando vos le pidas, lo que va a hacer, te va a empezar a abrir puertas. No te va a servir y te va a decir, ahí está el autito 0 kilómetros que querías. Ahí está, ahí lo tenés, ahí te lo traje. No, te va a abrir puertas y te va a iluminar la mente y te va a decir, empezá a trabajar en esto, empezá a trabajar en lo otro. Dejá de dormir tantas horas. No hace falta que te lo diga el Señor, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Levantate más temprano, estudiá, capacitate. Porque algunos pretendemos tener el sueldo de un empresario o de un erudito en alguna materia, pero nunca estudiamos, ¿no? ¿Y qué fruto voy a dar si no me capacito? Necesito capacitarme, pero todo eso se hace con fe. Y la fe se muestra por las acciones. Recordá lo que dice Santiago capítulo 2, yo te muestro a través de mis obras mi fe. Entonces, si yo le pido algo a Dios en oración, sí, Él me lo va a conceder. Pero yo tengo que actuar, tengo que movilizarme, tengo que hacer algo para alcanzar lo que le estoy pidiendo a Dios. No puedo quedarme de brazos cruzados esperando de que Dios me lo tire del cielo y me diga, tomá, ahí tenés. Porque nosotros que somos padres sabemos que cuando le damos sin valor las cosas a nuestros hijos, ¿qué pasa? No las valoran. Ahora, cuando le hacemos entender y ver el valor que tienen las cosas y las reciben, las valoran. Entonces, si nosotros tenemos esa sabiduría que no aplica para Dios, Él es el supremo de todas las cosas, sí que aplica para Dios. Y es necesario entender de que Él
obra cuando un hijo, una hija pide con fe. Porque pedir con fe no es solamente en oración, es levantarme de la oración sabiendo que Dios me va a contestar y actuar y salir y buscar el trabajo y salir y buscar la novedad y salir y buscar lo que necesito. Ay, Señor, yo quiero ser mejor predicador que el pastor. Seguro que lo vas a lograr. Pero vení a agarrar el micrófono y predicá. ¿Te vas a equivocar las primeras veces? Sí, como yo lo hice. Te vas a equivocar. Yo quiero ser evangelista, yo quiero tener el don de sanidad, quiero orar por los enfermos y que se sanen. Bueno, empecé a visitar hospitales y orar por los enfermos para que ellos se sanen. Cuando hay alguien enfermo en la familia, orá por él para que se sane. Y seguramente que quizás no se sane la primera vez, pero si es lo que le pediste a Dios, tenés que ser perseverante, tenés que seguir luchando. Eso es obrar por fe. De esa es la fe que el Señor está hablando. No dejes de ser constante e insistente en lo que le has pedido a Dios. Y toda esa fe se muestra por nuestras obras. ¿Cuántos quieren tener fe? ¿Cuántos quieren tener mucha fe? La fe habla de dar frutos. El día viernes hablábamos en el grupo de amistad de que el tamaño que dijo el Señor Jesús en cuanto al grano de mostaza es muy chiquito, pero el Señor no hablaba realmente del tamaño, sino hablaba del potencial que tiene la semilla de mostaza, ¿sí? Que es un árbol frondoso y que da mucho fruto. Entonces, no importa el tamaño, importa la calidad que tiene tu fe, dispuesta a dar mucho fruto, a hacer acciones, actos que que testifiquen que el Señor Jesucristo es realmente tu Dios. Que demuestren de que tu economía no depende del discurso del político de turno, sino que tu economía depende exclusivamente de Dios, y eso demanda actos de fe. Que no importando lo que digan, nosotros nos levantamos y salimos a trabajar y le damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es fe. Eso es realmente fe. Hoy tuviste fe y viniste hasta la casa de oración a buscar un mensaje de parte de Dios. No viniste a calentar un lugar ni a pasar un rato lindo, sino que viniste por fe a buscar un mensaje de aquel que no ves, pero sabes que existe. Y que su nombre es Jesucristo. Hoy tuviste la fe necesaria para mostrarle a Él que en Él crees. Y eso fue lo que te movilizó. Venís a buscar un cambio, venís a buscar algo diferente. Pero como siempre digo, eso no resulta si al salir de la puerta no pones en práctica lo que Dios te está diciendo desde su altar. Muchos sufrimos de la duda por falta de sabiduría. Gracias, mi hermano Pablo, porque hoy ya me avanzó con un versículo que yo había elegido, el de Santiago, capítulo 1. Perfecto, gloria al Señor. Muchas veces tenemos dudas por falta de sabiduría. Ay, no sé qué hacer. ¿Y qué hago? ¿Dejo el trabajo o no lo dejo? ¿Cambio de trabajo o no cambio? ¿Me pongo a estudiar o no? Ay, pero si estudio esto, a mí me gusta hacer lo otro. Y nos falta sabiduría. ¿A cuántos les falta sabiduría? Nos falta sabiduría para tomar decisiones. El rey Salomón, cuando fue ungido como rey del Señor, le dijo, pide lo que quieras. Y ojo, porque cuando Dios te dice, pide lo que quieras, vos podés pedir lo que quieras. Pero hasta para pedir lo que quieras, el rey Salomón fue sabio. Y él pidió sabiduría. ¿Por qué? Dijo, porque teniendo sabiduría voy a tener la habilidad para tomar buenas decisiones. Y cuando yo tome buenas decisiones, las riquezas van a venir solas. Cuando yo tome buenas decisiones por buena sabiduría, mis consejos van a ser los mejores. Cuando yo tome buenas decisiones por la sabiduría que da Dios, mi inversión va a ser la mejor. Porque la sabiduría no va a ser mía, sino que va a venir de lo alto. Y esa fue una de las experiencias que pasé yo en mi propia vida. Lo primero que le pedí a Dios cuando me convertí al Evangelio fue sabiduría.
Dije, qué inteligente rey Salomón. Si vos tenés sabiduría, vas a afrontar las luchas, vas a enfrentar las tormentas, todo lo que se te venga lo vas a enfrentar, pero vas a estar tranquilo porque vas a tener sabiduría. Y cuando vos tomás decisiones con sabiduría, guiadas por el Espíritu Santo de Dios, tenés la certeza que estás tomando una buena decisión. ¿Cuántos quieren tomar buenas decisiones? Gloria al Señor. Dice Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8, dice así en el nombre de Jesús. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿A quién menosprecia a Dios? No te sientas menospreciado por Dios. No te sientas menospreciada por Dios. No, Él no menosprecia a nadie. Si vos con un corazón sincero le pedís a Dios que te dé sabiduría, Dios te va a dar sabiduría. ¿Y sabés por qué? Porque el Señor necesita hijos e hijas que sean sabios, que den ejemplo de sabiduría, que la gente vaya a consultarles y puedan ustedes dar un consejo de sabiduría. Eso es lo que necesita Dios. ¿Cómo te va a negar la sabiduría? No te sientas menos, porque Él no menosprecia a nadie. La única condición que hay que tener para acercarse a Dios es tener un corazón contrito y humillado. Sacarnos la soberbia de encima y entender que solamente necesitamos de Él, que Él es el Dios soberano por sobre todas las cosas y que yo no soy nada, que yo necesito de Él, que más vale su consejo que mi propio consejo, que más vale su sabiduría que mi sabiduría. Y Dios te va a conceder sabiduría para tu vida. Sigue diciendo que Él no menosprecia a nadie, versículo 6, pero pide con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y ahí podríamos comparar las personas que no tienen sabiduría con las personas que no tienen fe. Andan de un lado para el otro y van y vuelcan todo su esfuerzo acá y se gastan todo lo que tienen. Esto no sirve para nada. Y van para el otro lado y gastan todo lo que tienen, su tiempo, su dinero y todo su esfuerzo. Esto no sirve, me va todo mal, hago el otro, me va mal, hago el otro, me va mal. Y yo pregunto, ¿y le preguntaste a Dios? ¿Hablaste con Dios y le dijiste, Dios, ¿es esto lo que tengo que hacer? Dios, necesito tu sabiduría para tomar buenas decisiones. Necesito tener fe, Señor, dame la fe que necesite y la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones. Quiero obrar por fe, quiero ser un buen cristiano, quiero servirte con todo mi corazón, pero tengo esta y esta necesidad. Quiero tomar buenas decisiones. No quiero vivir más dudando. No quiero vivir más de la duda porque la duda me lleva al fracaso. Sí podés dudar. Sí podés, la duda te puede embargar y puedes estar lleno de dudas. Pero es de sabios ir y buscar en Dios que te saque todas las dudas. Y si la respuesta que estás buscando, Dios te dice no, aceptala. Porque Dios es sabio por sobre todas las cosas. Porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Y si la respuesta es sí, pero todavía tenés que esperar un poco, esperá en Dios. Seguí trabajando en pro de alcanzar lo que el Señor te prometió. No aflojes. No te defraudes ni a vos, ni defraudes a Dios. Seguí con convicción certera que lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas, llevadas por todos lados a otro, de un lado al otro como la lleva el viento. Versículo 7 dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. O sea que los que dudan no van a recibir nada del Señor. Dice, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Es necesario tener la sabiduría de Dios. ¿Querés tener éxito? Tenés que tener sabiduría de parte de Dios.
¿Querés tener éxito? Tenés que tener la fe que Dios necesita que tengas. ¿Quién nos va a librar de todas las dudas? ¿Ustedes creen que el pastor no tiene dudas? El pastor a veces es inundado de dudas, ¿no? Y hasta a veces digo, duda, tengo una duda. Duda sobre duda. Pero actuamos por fe. Actuamos por fe. Le creo al Señor más que a mis propias dudas. ¿Y saben qué pasa con el tiempo? Con la perseverancia, el Señor despeja mis dudas. Y me vuelve a decir, Maxi, ¿viste? Este es el camino. No dudes, no dudes. Seguime a mí, no dudes. Porque en medio de la tormenta pareciera de que Dios no está. Pero Dios aún sigue estando. Y aunque yo me hunda en la tormenta, puedo gritar, Señor, sálvame. Y Él extiende la mano y nos saca a flote. Siempre Él está. Él ha dejado en nosotros un espíritu que nos puede librar de todas las dudas. Se llama Espíritu Santo. Si aún no tuviste la experiencia de recibir el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en nuevas lenguas, es necesario que pases por esa experiencia. Al recibir el Espíritu Santo te puedo garantizar que el 99% de tus dudas se van a ir. Vas a tomar la Biblia, vas a leer y vas a sentir de que Dios te está hablando directamente al corazón. Cuando tengas el Espíritu Santo vas a hablar con otra persona y el Espíritu Santo te va a estar diciendo qué cosas tenés que decir. Pero el Espíritu Santo es necesario más que nada para que nosotros seamos librados de toda duda. Es necesario esa experiencia espiritual. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 26 y 27 lo dijo de esta manera. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, dijo el Señor. No te angusties ni te acobardes. El Señor te quiere revestir con su Espíritu Santo. Él te quiere bautizar con su Espíritu Santo. Porque es Él el que te va a librar de todas las dudas. Es a través de Él que vos vas a estar caminando y vas a estar orando y sintiendo que Dios te está contestando, que estás hablando con tu Dios. Es necesario que tengas esa experiencia, que lo recibas y que la fe hoy te alcance para ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos derecho a tener dudas, pero también tenemos derecho a ser llamados hijos del Señor. Así que puedes decir al que está a tu lado, ¿sabes que sos hijo del Señor? Sos hijo del Señor. Si tenías duda, te la quito ahora mismo en el nombre de Jesús. Sos hijo del Dios Altísimo. El mismo Señor que creó los cielos y la tierra, ese es tu Padre. Nada más y nada menos. Algunos tienen su Padre con vida. Otros ya lo han despedido. Ya lo hemos despedido. ¿Sí? Y muchas veces algunos tienen el Padre y lo ven y dicen, más vale no haberlo visto, más vale no haberlo tenido. Muchos sufrimos la ausencia de un padre, sentimos la orfandad de ese padre que nos está haciendo falta. Yo he sido un joven huérfano de padre, ¿no? Ya no recuerdo a qué edad, 5, 6, 7 años, yo ya dejé de ver a mi padre. Vinieron otros que quisieron ser sustitutos como padre, ¿no? Y la historia algunos ya la conocen. Pero me sentía mal cuando otros amigos míos, compañeros, festejaban el Día del Padre. Y ellos tenían su padre para ir a visitar, para hablar, para charlar, ¿no? Y yo no tenía el mío. Cuando otros hablaban de salir en familia, papá, mamá y yo, no tenía familia para salir, ¿no? Siendo jovencito estaba sin familia y sentí esa orfandad.
Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, dejé de ser huérfano. Ya no soy más huérfano, porque tengo a mi Padre Celestial, que Él todo lo suple, que Él todo lo cubre. No necesito un Padre en esta tierra. Si bien Dios lo dio y Dios por algo lo quitó, pero no necesito depender de la figura paternal en esta tierra. Necesito depender de mi Padre que está en los cielos y poder tener esa relación padre-hijo. ¿Por qué? Porque tengo derecho. Él es mi Padre y el Señor Jesucristo pagó ese derecho por mí. Él me hizo hijo a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y yo tengo derecho, aunque tenga mi Padre acá en la tierra, Él es mi Padre. ¿Debo de honrar a mi Padre acá en la tierra? Lo debo de honrar, porque es un mandato de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Tengo que honrarlos. Pero mi dependencia no es de ese Padre acá en la tierra. Mi dependencia absoluta es del Padre que tengo en los cielos. Tengo derecho a la duda, pero tengo derecho a ser llamado hijo. Podemos decir, ahora soy hijo. Ahora somos hijos del Altísimo. Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia, Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7, dice, ustedes ya son hijos. ¿Qué son? Hijos, ya somos hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¿Cuántos esperan la herencia de papá? La herencia de Abba, Padre. Yo espero esa herencia. De la herencia terrenal, quédate tranquilo, que la tengas o no la tengas. El día que te toque despedirte de este mundo, así como naciste, que vos no te acordás porque no te viste al espejo, ¿sí? Así te vas a ir. Vos sabés cómo naciste, ¿sí? Desnudo nací y así tornaré, ¿sí? De acá no nos vamos a llevar absolutamente nada. La verdadera herencia la tiene mi Padre que está en los cielos. Él tiene la verdadera herencia. Así que el Espíritu que Dios manda hoy a sus hijos, porque somos hijos por derecho, es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, hoy puede habitar en tu vida. Y si lo crees y tenés la fe suficiente, yo te invito a que te pongas de pie y que puedas venir y decirle, Padre, necesito de tu Espíritu. Quiero tener tu Espíritu Santo. Que pases al frente como hijo caprichoso que pide, insiste, insiste, insiste y busca y pide y pide y pide hasta que se le da lo que está pidiendo. Tenés el derecho para librarte de toda duda, necesitas el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy te invito a que pases con la fe suficiente para recibir la presencia de Dios en tu vida.